grabar este computador. Grabando, ya. Ayudantía 17. Entonces, ok, según lo que vimos ayer, vimos fuerzas. Y en el ejercicio número 1 nos dicen al tiro, una persona tiene una caja mediante una cuerda. La caja está en reposo o en equilibrio. Y aquí nos define al tiro cuál es un estado de equilibrio, que igual es importante eso. Entonces, cada vez que ustedes le digan que algo está en una condición de equilibrio, recordemos, o sea, no recordemos, yo creo que igual lo han visto, por eso digo recordemos, asuman de que eso significa de que como dice, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero. Es decir, la suma de todas las fuerzas, es decir, como suma de todas las fuerzas, es decir, fuerzas con vectorcito, va a ser igual a cero. Y se suma, uno le puede agregar más detalles de sumatoria, pero al final se entiende que es la suma de todas las fuerzas igual a cero. ¿Ya? Por ejemplo, dicen, no sé, pues si es la fuerza enésima, se coloca la fuerza uno hasta la n, cosas así, pero realmente no, eso no importa. Sumar todas las fuerzas, sumar todos los vectores, eso tiene que dar cero. Y de aquí igual a veces sale de aquí puede salir inmediatamente que la suma de las fuerzas en el eje X tiene que ser igual a cero, y la suma de las fuerzas en el eje Y tienen que ser igual a cero. ¿Ya? De ahí se deriva al final como para un lado y para el otro. Y si fuera en tres dimensiones, bueno, la suma de fuerza en el eje Z. Pero con eso deberían tener. ¿Ok? Entonces, recuerden, equilibrio cada vez, vean así, atentos a esas palabras. Ok. Para la uno, la A, nos piden diagrama de interacciones de la caja. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro pequeño esquema de la cajita. Y como vimos ayer, lo importante para esto es individualizar cada objeto. Así que aquí tenemos la caja, aquí vamos a tener una cuerda, vamos a tener el suelo o la tierra, que es lo que hace fricción aquí, como las tierras. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, está la mano también, pero la cuerda, vamos a colocar aquí la mano como un, un, en un rinconcito. Entonces, aquí tenemos todas estas interacciones y hay que especificar cuáles son las interacciones que tiene el sistema. Entonces, veamos la caja. Entonces, miramos la caja, el diagrama de interacciones de la caja. En realidad vamos a hacer todo, sí, es súper rápido. Entonces, la caja va a estar en contacto aquí con la cuerda, así que hacemos una línea punteada. Bien. La caja va a estar en contacto con la tierra o con el suelo, así que hacemos punteada, dije, una línea continua, disculpen. Una línea continua, y la caja igual va a estar sometida a la fuerza de gravedad, así que se hace una línea discontinua. Bien. Esas serían las fuerzas para la cuerda está, podemos ver la cuerda entonces ahora. Acá. La cuerda está en contacto con la caja, así que está listo. La cuerda igual probablemente va a tener una fuerza de gravedad. No, no creo que nos importe mucho nuestro problema, pero está ahí. Y la cuerda está sujeta por la mano de manera directa, así que es una línea continua. Y ahí la mano igual tiene una interacción gravitacional, pero ahí ya nos estamos yendo un poco lejos, ¿ok? Así que ahí estamos con el diagrama de interacciones de la caja. Si en la parte A, para la B nos piden la lista de fuerzas que todas sobre la caja. Entonces, en B, la lista de fuerzas. Entonces nos vamos aquí, nos acercamos al diagrama de la caja, o si quieren mejor, voy a cortar y para que lo vean específicamente. Aquí tenemos tres lugares en donde hay una fuerza. Aquí hay una fuerza, aquí hay otra fuerza, y aquí hay otra fuerza. ¿Ok? Entonces van a haber tres puntos. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. ¿Ok? Entonces, para el primero, no sé, veamos esta de acá. Si volvemos aquí, ahí en esa parte, era una fuerza, entonces colocan una fuerza F, la fuerza, recuerden, un vector, una fuerza de contacto, porque está con línea continua, así que una fuerza así, fuerza de contacto, que va a hacer la cuerda sobre la caja. La cuerda sobre la caja. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra primera fuerza. Entonces, esta estaría lista. Siguiente. Tenemos esta línea discontinua, la segunda, la que estaba acá, en esa parte. Esa es una fuerza gravitacional. Entonces,
Entonces, una fuerza gravitacional que va a ser la Tierra sobre la caja. ¿Bien? Recuerden, si estoy sacando el inventario de fuerzas, el inventario de fuerzas, que es el diagrama de interacciones, ¿bien? Del objeto que estamos sacando, en este caso de la caja, siempre va a salir acá al lado derecho. Si es que no le sale al lado derecho, probablemente estén haciendo algún detalle más. Y la última es la fuerza, entonces esta está lista, esta de acá. Esta de acá es la fuerza de ahí, que es una fuerza de contacto que hace la Tierra sobre la caja. Es una fuerza de contacto que hace la Tierra sobre la caja. ¿Ok? Y ahí tendríamos el diagrama de interacciones y la lista de fuerzas que actúan sobre la caja. Y ahora me piden hacer un diagrama de cuerpo libre de la caja. Entonces ahora tenemos esto. Para esto mismo nosotros podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces la C. Tenemos tres fuerzas que actúan sobre la caja. Entonces, vamos de nuevo aquí el diagrama para recordarlo bien. Y vemos qué fuerzas hay acá. Entonces, hay una fuerza que va a ser la cuerda sobre la caja. Entonces, todas las fuerzas se toman como desde el centro de masa del objeto. ¿Ya? Entonces, si aquí está el centro de la caja, ahí se van a tomar todas las fuerzas. Entonces, la primera fuerza que tenemos acá es una fuerza de contacto que es la cuerda sobre la caja. Entonces, eh, la fuerza, como está tirando la cuerda a la caja, va a dar una fuerza que va a ir así. ¿Bien? Esta va a ser la primera fuerza, la fuerza de contacto, que es la cuerda sobre la caja. Bien, la segunda, ¿cuál es? Es una fuerza gravitacional que hace la Tierra sobre la caja. Entonces, coloquemos esto, no se pierde. Sabemos que la Tierra va a tener una fuerza gravitacional, una aceleración que va a ir hacia abajo. Entonces ahí tenemos nuestro sistema de referencia, igual es importante que lo coloquemos, me he olvidado, menos en el eje X y en el eje Y. Vamos a tener una aceleración de gravedad G que va a ir hacia abajo. Y en este caso, nuestra fuerza gravitacional de la Tierra al final va a ser el peso de la caja. El peso de la caja. Entonces, el peso de la caja va a ir hacia abajo. El centro de masa hacia abajo. Tenemos el peso. Ok. Y la última va a ser una fuerza de contacto que hace la Tierra sobre la caja. Bien. Y, y ahora bueno, entonces es una fuerza de contacto que hace la Tierra sobre la caja. En este caso sería probablemente alguna fuerza que va hacia arriba. Bien. Eh, pero ahí hay que tener como el detalle de que nos dicen acá que la caja está en reposo o en equilibrio. Un segundo. Una persona tiene una caja viendo una cuerda. ¿Esto es una pregunta? ¿La caja está en reposo o en equilibrio? Ah, claro. Entonces, es una pregunta acá. Lo que me hacía ruido en la cabeza. Para eso, espérate, para eso vamos a ver. La componente normal de la superficie de la fuerza de contacto se define como símbolo N. Claro, se llama comúnmente la normal. La componente tangencial a la superficie de la fuerza de contacto se designa el símbolo FR y se llama comúnmente fricción rosa. Ya, entonces, ahí. Entonces no sabemos esta fuerza de contacto hacia dónde va. Nosotros tenemos claro, revisemos de nuevo la fuerza. La primera fuerza tiene que ir hacia acá, porque se acaba la cuerda y no hay otra manera de que vaya esa fuerza, ¿ok? El peso tiene que ir hacia abajo. No hay ningún tipo de incertidumbre respecto hacia dónde va esa fuerza. Pero la fuerza de contacto que va a tener la Tierra contra la caja, en este caso no, claro, los momentos emergenciales. No, eso está la fuerza. No, está bien. Entonces, uno no puede saber si, uno tiene la intuición de que esta fuerza de contacto no va hacia abajo, por ejemplo. Porque es como la normal, como algo que lo empujaba, pero no es solamente la normal, es la fuerza de contacto entera. Bien, entonces, esta fuerza hace que el objeto no se caiga producto del peso, porque si no estuviera esta base, se iría cayendo. ¿Cuál sería la fuerza de roce? No. ¿Bien? Y eso igual es importante para esto, por eso está viendo si está claro en lo que viene después.
cuando uno hace este diagrama de interacciones acá, disculpe, este listado de fuerzas, uno no sabe si va a estar en reposo o en equilibrio. Bien, si estuviera en reposo o en equilibrio, calmación. En reposo significa velocidad igual a cero, por lo tanto aceleración igual a cero. Y en equilibrio significa sumatoria de fuerzas igual a cero. Ah, entonces, en equilibrio o en reposo, a eso se refiere, no a la pregunta. Significa que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, la sumatoria de todas las fuerzas de acá tiene que ser igual a cero. Es decir, esta flechita, más la última flechita que no sabemos hacia dónde va, tiene que darme cero. Entonces, saben por lógica, si esta apunta hacia abajo, va a tener una componente hacia arriba, y si esta se apunta hacia la derecha, va a tener una componente hacia la izquierda. Entonces, el vector resultante sería un vectorcito para acá, para que cancele los otros dos vectores, porque está en reposo o en equilibrio. Sí, está bien. No, no es una pregunta. Entonces aquí sería la fuerza de contacto que hace la Tierra sobre la caja. ¿Bien? Y esta no es la normal y no es el roce. Ese es el problema, uno de los problemas que sale cuando se enseña así, de la manera que están acostumbrados. Es de que se toma automáticamente, si tiene que ser una fuerza de contacto, entonces es la normal. O es una fuerza de contacto, tiene que ser la fuerza de roce. Pero la normal tiene que ser igual al peso y no sé cuánto, ya. Eso ¿cómo se dice? No es una forma metódica de resolver este ejercicio. Y esa era, ¿la normal siempre va perpendicular a la superficie? Sí, esa es la gracia de la normal, que siempre va perpendicular a la superficie. Y lo vamos a ver al tiro. Entonces, aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, y si nosotros queremos lo podemos pasar, no, pero lo copié entero, ¿no? Se puede dejar al ladito un eje aparte, pero vamos a hacerlo porque después lo vamos a ocupar nomás. Entonces, aquí está P, aquí va a estar nuestra fuerza la fuerza de la cuerda, que la fuerza de la cuerda la podemos llamar tensión al tiro. No hay ningún problema en llamar la tensión. Entonces, esto para acá va a ser la tensión, esto de acá va a ser nuestro peso, y lo dejamos de acá. Y nuestra fuerza de contacto, eh, la, la, la fuerza de contacto va a tener que ir para acá probablemente. Vamos a llamar fuerza de contacto nomás. Entonces ahí tenemos nuestro diagrama de fuerzas y peso. Profe, y la normal es igual al peso para que se cancelen, ¿cierto? Eh, no necesariamente, no. En este caso, sí. En otros casos, no. Entonces, por eso, esas cosas que uno se aprende así como de memoria, así como la normal es igual al peso, supuesto aquí, hay cosas que no son tan estrictamente ciertas, o sea, le funcionan para la mayoría de los casos, pero por eso pues, se conviene hacerlo de esta manera, ¿ya? Porque aquí se está trabajando con absolutos, es decir, empezamos desde lo más abstracto, lo escribimos en forma de vectores así más claro, que son estas tres únicas fuerzas que existen, ¿ya? Y después, como son esas únicas tres fuerzas que existen, de acá hacer esto de acá. Entonces, para la D, ¿y por qué salen aquí? La D es más que nada eh, es una, es una declaración de lo que realmente está sucediendo. Entonces, acá nosotros nos dicen la componente normal a la superficie de la fuerza de contacto, es decir, aquí yo voy a tener la fuerza de contacto, y como definí mis ejes X y Y de esta manera, vamos a tener entonces de que la componente Y, vamos a escribir un ejecito aquí al lado, no se nos olvide, es el eje X y es el eje Y, me faltó. Bien, la componente normal, es decir, la componente que va hacia acá arriba, en el eje Y, este vector, voy a llamarle fuerza de contacto en el eje Y. Esta es la componente normal, la superficie de contacto, y se le designa como la letra N. Es decir, aquí nosotros, desde la fuerza de contacto, y no antes, definimos la normal. ¿Ya? Es decir, todo está como ordenadito, así, desde el inicio hasta el final, porque uno puede colocar la normal al tiro, pero no es la normal, si se dan cuenta, esto es lo importante, la normal no está aquí, ¿bien? La fuerza entre la caja y la tierra, esta fuerza de aquí es solamente la fuerza de contacto, y nosotros, por definición, por origen, las únicas tres tipos de fuerzas iniciales que nosotros vimos era fuerza de contacto, fuerza magnética y fuerza gravitacional,
Y de ahí se derivan todas las normales, las tensiones y todo lo que hay. ¿Bien? Eso. Y entonces esta componente que es perpendicular a la superficie era así, entonces la caja estaba así, va a ser una componente que va a empujar a la caja, a evitar que pase por la superficie, y esa es la normal, ya la conoce. Se le designa con el símbolo n y se le llama comúnmente la normal. Ya. La componente tangencial a la superficie de la fuerza de contacto se le designa el símbolo FR y se le llama comúnmente fricción o roce. Entonces, nosotros acá, teniendo el grafiquito, va a haber una fuerza que es una fuerza tangencial a la superficie. Y en este caso, esta fuerza es la fuerza de roce. Exacto. ¿Ok? Vamos a colocar al tiro fuerza de roce. Pero la fuerza de roce es la fuerza de contacto de la componente X en este caso. Entonces ahí tendríamos nuestra definición. Entonces ahí tendríamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien. Y ahí nosotros podríamos después eliminar esta fuerza de contacto y dejar solamente las otras componentes, pero eso es más que nada para resolver. ¿Ok? Y la de acuerdo a la definición anterior, en este caso, la fuerza con que se tira la caja es F. ¿Cuál es la fuerza de roce y la normal? Ya, entonces me dicen que la fuerza con que se tira la caja es F. ¿Cuál es la fuerza con la que se tira la caja? Es la tensión. Es decir, aquí va a tirar la tensión para allá, pero ahora me dicen de que esto se llama F simplemente. Es un valor que ya me van a dar. Entonces me dicen acá, la tensión va a ser igual a la fuerza F, que ya me la dan, tiene un valor, no sé, 10 newtons hacia la derecha. Eso ya existe, entonces uno puede decir que es la fuerza F en el y-tongo. ¿Por qué y-tongo? Porque ahí estamos en el eje X, entonces sería para ahí. Esto sería entonces un vector de tamaño F en la dirección y-tongo. Ahí estaría. Me dicen eso. ¿Cuál es la fuerza de roce y la normal? Entonces, aquí uno toma el mismo diagrama, solamente que vamos a simplificarlo un poco. Por ejemplo, ahora nosotros sabemos de que aquí vamos a tener la fuerza de roce, lo de acá de arriba va a ser mi normal, estamos ahí, y esta fuerza de contacto se divide en esta de aquí y en esta de acá, así que realmente no la voy a ocupar, por ahora. En algún otro caso probablemente la ocupe, o si no, nos volvemos al gráfico de arriba. Entonces aquí tenemos nuestra sumatoria de fuerzas, y según, dado que está en equilibrio, nosotros sabemos de inmediato de que la sumatoria de fuerzas, de todas las fuerzas, tiene que ser igual a cero. Y nosotros para eso aprendimos a sumar vectores, para sumar fuerzas. Entonces, aquí estrictamente, y lo voy a hacer solamente una vez para que a veces uno se tiene la duda, la sumatoria de fuerzas sería entonces sumar así todas las fuerzas, sin ningún tipo de preocupación. Entonces sería la tensión, más la normal, más la fuerza de roce, más el peso. Eso sería igual a cero. ¿Bien? Entonces, y uno dice, ya, está bien, pero creo que lo voy a hacer con colores para que no haya problema. Ya se conoce con igual. Ahí está la tensión, después le sumo, claro, el peso, verdecito, fuerza de roce y a los otros azules no hay problema. No hay tanto, me estoy complicando más. Ok, entonces, esto es lo que se hace originalmente. Suman todas las fuerzas y no importa aquí ni X ni nada, todo esto tiene que ser igual a cero, por definición. Ahora nuestro cerebro nos dice, pero esto se divide en el eje X y en el eje Y. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí ustedes podrían haber definido cada fuerza, pero nosotros sabemos de que al final, el vector T, por ejemplo, la tensión, en este caso le llamamos F, creo. Claro, aquí sale como F en I. La tensión, que es el vector F, va a ser una fuerza en el eje Y-tongo. ¿Bien? ¿Cuál otro más? La fuerza de roce va a ser el valor de mi fuerza de roce en Y-tongo. ¿Bien? Y yo les coloco aquí positivo, aunque nosotros sabemos de que esta fuerza va a ser negativa. ¿Ya? Ahora, uno le puede colocar menos la fuerza de roce si quiere sacar al tiro el valor absoluto, pero si me sale una fuerza de roce negativa, me sale automáticamente de acá. Y recordemos, esta es la definición de un vector.
Un vector es su magnitud multiplicado por su dirección. Ahora, si su dirección es menos y tónico, entonces ahí podemos colocarle el tipo. Cualquier manera que lo hagan, las dos son intercambiables y correctas. Eh, yo les recomiendo en este caso de que dejen la fuerza de roce así nomás. Que dejen con el itongo siempre y que todos los signos estén incluidos en la fuerza de roce. Entonces ahí tenemos dos componentes. Ahora, la normal va a ser así. Normal, la normal va a ser la normal en el eje disculpen, J tondo, y el peso va a ser el peso en J tongo igual. Bien, y lo dejo aquí así como de esa manera, para que los signos me salgan, me aparezcan después. ¿Ok? Entonces, aquí no, yo puedo dividirlo en dos partes. Ah, como yo puedo colocar aquí, si quisiera, F en itongo, F en tanto, y lo voy a hacer. Entonces me queda la sumatoria de todas las fuerzas, es la fuerza en itongo, más la fuerza de roce, más la normal en J tongo, y más el peso en J tongo. ¿Ok? Bien, y aquí nosotros nos damos cuenta de que esto tiene itongo, esto tiene itongo, esto tiene J tongo, esto tiene J tongo. Entonces podemos, ¿cómo se dice? Agrupar. Entonces vamos a tener aquí nuestra fuerza más nuestra fuerza de roce. Y todo esto va a estar en itongo. En itongo. Más eso en las componentes en itongo. En J tongo vamos a tener la normal más el peso. Y todo eso va a estar en J tongo. Bien, ahí. Y de ahí nosotros sabemos de que sabemos aplicar que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Esto tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, si sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, es lo que hacemos nosotros al final es separar por componentes. Es decir, esto de aquí me va a quedar como la sumatoria de fuerzas en el eje X más la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto me va a dar igual a cero. Entonces ahí me queda lo que estamos haciendo, la sumatoria de fuerzas es igual. Entonces al final lo único que hice acá, fuerza ahí, vector. Lo único que hice acá fue la separación por componentes. ¿Bien? Es exactamente lo mismo y ustedes pueden llegar y hacerlo, pero a veces igual como que se olvidan de esta parte. Y a veces se ocupan para algunos ejercicios que he visto. Recuerden, sumar vectores nomás. Sumar vectores todo el rato. Ya. Puede ser un poquito latoso, pero es bueno hacerlo una vez entre todas. Y ahora simplemente hacemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a esta parte de acá. ¿Ok? La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a esto. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a esto de acá. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y acá no hay problema con si se preguntan qué se hace con el itongo, con el jototongo, nosotros sabemos de que esto tiene que ser cero, cero, para que me dé cero al final. Entonces, al final, la sumatoria de acá adentro tiene que ser cero. Entonces, de ahí sacamos, por lo tanto, la fuerza, y aquí se dan cuenta que ya no tengo vectores, mi vector todo estaba afuera, la fuerza más la fuerza de roce es igual a cero. Entonces, lo que estoy sacando de aquí me preguntan, ¿cuál es la fuerza de roce? Entonces, la fuerza de roce va a ser igual a menos el módulo de la fuerza F. Entonces ahí tenemos en módulo nuestro valor de la fuerza de roce. Y si después queremos colocar el final, cuál es nuestra fuerza de roce, así con vector, recordamos, la fuerza de roce vector es el módulo de eso, entonces sería menos F en y tomo. Y me quedaría. Así no se hacen problemas con los signos, así no tienen... Porque aquí la mayoría de las cosas, como se vio también en el control, los problemas son con estos signos negativos que aparecen. Entonces yo les recomiendo, hagan sumatoria de fuerzas, sumen nomás, aquí no, nada de restarle ninguna cosa, y después le va a salir automáticamente el signo negativo. En este caso era un poco obvio, no tan obvio, pero claro, nuestra fuerza va para allá, para que sume cero, la de acá tiene que ser
con el valor negativo, el mismo módulo, ¿ya? Y quizás uno lo puede sacar así automático, pero si quieren justificarlo al tiro. Sumatoria de fuerzas igual a cero, hacer esta sumita rápida y al tiro sacan eso. Así, a veces en los controles o en los certámenes se los piden que los justifiquen. Entonces aquí, lo mismo, necesitamos saber cuánto es la normal. Entonces despejamos de acá nomás que esto es igual a cero, entonces la normal tiene que ser igual a menos el peso, y de ahí nosotros sacamos finalmente de que nuestro vector normal, porque recuerden, hay que sacarlo, es la normal multiplicada por la dirección, entonces va a ser menos el peso en la dirección j, que era algo casi evidente que habíamos visto en el diagrama de cuerpo libre, pero así queda más ordenadito. ¿Ya? Bien. Ahora que ya sabemos hacer eso, vamos a hacer más rápido los siguientes ejercicios. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Pregunten nomás, para eso estamos. Dos. Ya. Entonces, aquí me pide. Una caja se mueve uniformemente a 2 metros por segundo hacia la derecha, tirada por una cuerda inclinada en 30 grados por arriba del horizontal. La masa de la caja es 500 kilogramos y la tensión de la cuerda es de 100 newtons. Bien, elaborar un diagrama de interacciones, inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre. Si existe la fuerza de roce y qué fuerza es mayor, el peso o la normal, calcule. Repita lo anterior, etc. Profe, si un cuerpo no está en reposo, F total no es cero, ¿cómo sería lo del ángulo? Ya, para tu primera pregunta me preguntan, si un cuerpo no está en reposo, la fuerza total no es cero, un cuerpo puede estar en equilibrio. Y claro, está en equilibrio o en reposo, claro, es lo que estaba arriba, en reposo, significa sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Por qué? En reposo significa yo tengo mi cajita aquí y mi velocidad es igual a cero. Eso significa en reposo, ¿cierto? Entonces, si tengo velocidad igual a cero, mi aceleración automáticamente tiene que ser igual a cero. Entonces, aceleración tiene que ser igual a cero. Eso por las pendientes, por todas las cosas. O mi velocidad es constante, entonces mi aceleración es cero. Y si mi aceleración es cero, entonces, por segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces mi aceleración en este caso sería cero. Bueno, mi aceleración sería cero, por lo tanto mi suma de fuerzas sería cero. ¿Ya? Desde ahí se sabe, la segunda ley de Newton. Y en equilibrio significa que igual se puede estar moviendo, pero que se está moviendo con velocidad constante. Entonces, a ver, que no habíamos visto, se me ha olvidado. Pero en equilibrio significaría de que hay un objeto, una cajita, moviéndose a velocidad constante v, no sé, v igual a 10. Pero nosotros sabemos, y sacamos así como ya el gráfico de velocidad rápidamente aquí, nuestra velocidad es 10, velocidad versus tiempo, ta, ta, ta. ¿Cómo sacamos la aceleración? La aceleración es delta v partido en delta t, mejor dicho, la velocidad en el tiempo, pero el delta v ¿cuánto es? Ah, velocidad final menos velocidad inicial. Pero todo el rato la velocidad es 10, 10 menos 10. ¿Ok? Eso es porque la velocidad es constante. Dividido en cualquier intervalo de tiempo, delta t, que esto es mayor a cero, la aceleración sería igual a cero dividiendo delta t, pero eso es cero, así que aceleración sería igual a cero. La pendiente de este gráfico es cero. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un objeto que se mueve a una velocidad constante, mi aceleración es igual a cero, por lo tanto, mi sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Bien? Entonces, por eso definieron arriba de que el equilibrio, un cuerpo está en equilibrio si la suma de todas sus fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero. ¿Bien? Y un caso especial del equilibrio es cuando el cuerpo además está en reposo. ¿Bien? Entonces, si está en reposo, recuerden, reposo, velocidad cero. Pero eso igual significa que aceleración es cero. O velocidad constante. En este caso, claro, es velocidad constante a 2 metros por segundo, entonces igual es en reposo. Entonces, son esos dos casos, pero al final es lo mismo. ¿Ok? Eh, sigamos. Lo del ángulo, bueno, ahora lo vamos a ver.
porque en la anterior nosotros no vimos ningún ángulo, así que ahora vamos a ver cómo funciona lo del ángulo. Entonces, es- aquí tenemos nuestra caja que se mueve a cuántos metros por segundo, a 2 metros por segundo. Entonces, ahí es importante que ustedes vean el diagrama, hagan lo que encuentren, vayan anotando al tiro. Una caja se mueve a 2 metros por segundo, entonces si mi velocidad es igual a 2 metros partido por segundo, mi velocidad es una constante, y si mi velocidad es constante, entonces mi aceleración, por lo tanto, mi aceleración tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Velocidad constante, sea cero, sea menos uno, sea menos, no importa. Si es constante, mi aceleración es cero. ¿Ok? Entonces mi aceleración es cero, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y significa de que esto va a estar en equilibrio, pero se va a estar moviendo. ¿Bien? Ahí estamos. Sacamos la primera parte solamente de la velocidad. Hacia la derecha, entonces son 2 metros por segundo hacia la derecha, tirada por una cuerda, inclinada 30 grados por arriba de la horizontal. La masa de la caja es 50 kilogramos y la tensión de la cuerda es de 100. Entonces aquí, antes de empezar a hacer cualquier cosa, elabore el diagrama de interacciones. Entonces, el diagrama de interacciones, ¿qué nos dice? Vamos a tener una caja, vamos a tener una cuerda, vamos a tener un suelo y una mano. Exactamente lo mismo de arriba. Entonces, vamos a tener una caja, vamos a tener una cuerda, vamos a tener la tierra o el suelo, vamos a tener la mano. ¿Ok? Tenemos estas interacciones acá. Ok, entonces, primero, la caja está en contacto con la cuerda, así que una línea continua. La caja está en contacto con la Tierra, así que otra línea continua. La caja está en contacto gravitacional con la Tierra, así que una línea discontinua. ¿Qué más? La cuerda está en contacto con la mano, por si en algún momento nos llegan a preguntar eso. La cuerda está en contacto con la caja nada más, y la cuerda puede tener una masa, pero casi nunca se coloca. A veces generalmente le colocan la masa de la cuerda es igual a cero, pero igual lo podemos colocar aquí en caso de emergencia. Pero, por ejemplo, igual la mano tiene fuerza gravitacional con la Tierra, etcétera, etcétera, pero no viene al caso, ¿ya? No es necesario. ¿Ok? Inventario de fuerzas. Entonces tenemos la primera parte, el diagrama de interacciones, listo. Inventario de fuerzas. ¿De cuál? Inventario de fuerzas es de la caja, en este caso. Entonces la caja va a tener, vamos acá, uno, 2 y 3. Son 3 puntitos, donde interaccionan 1, 2, 3. El primero, empecemos de arriba por abajo. La caja con la cuerda es una fuerza de contacto. Entonces, va a haber una fuerza de contacto entre la cuerda y la caja. Cuerda, ejerce la cuerda sobre la caja. Bien se dice así. El segundo es una fuerza gravitacional. Es una fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre la caja. Listo. El tercero es una fuerza aquí de contacto que va a ejercer la Tierra sobre la caja. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro inventario de fuerzas de la caja. Me piden el diagrama de cuerpo libre. Entonces, con esto mismo, uno saca el diagrama de cuerpo libre. Lo vamos a hacer aquí al ladito, ¿no? Recordemos, estamos trabajando sobre el centro de masa de la caja. Y no importa que la fuerza, como que dicen, pero si la fuerza sale de aquí, entonces tiene que tener un ángulo, 30 grados. No, 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 no. Centro de masa. ¿No se ha anotado con eso? Vamos colocando la fuerza. La primera es una fuerza de contacto que hace la cuerda sobre la caja. Siempre se le llama a eso tensión. Entonces aquí colocamos tensión. Ahí está. La fuerza gravitacional de la Tierra sobre la caja, eso se le llama generalmente el peso de la caja. Y la fuerza de contacto de la Tierra sobre la caja, en este caso llamemos solamente fuerza de contacto, porque no sabemos nada más acerca de ello. ¿Ok? Entonces lo colocamos aquí. Tenemos nuestra cajita. ¿Y nuestra tensión hacia dónde va? Bueno, desde el centro de masa, nuestra tensión iría con 30 grados hacia ahí. Entonces iría así, ahí con 30 grados. O sea, no está, ahí está. Esa sería nuestra tensión.
Hasta en rojo. Mm, Será acorde a lo que estamos haciendo. Nuestra tensión. Nuestro peso va hacia abajo, desde el centro de masa va hacia acá. Lo sabemos, eso. Y nuestra fuerza de contacto, tenemos que hacer que todas estas fuerzas sumen cero, porque lo dijimos. Entonces tiene que ir algo que venga para acá probablemente que me cancele las otras dos fuerzas. Esta va a ser mi fuerza de contacto. Ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí me preguntan, ¿existe fuerza de roce? Entonces, esas preguntas como eh, existencialistas, claro, nosotros nos dijeron anteriormente de que nuestra fuerza, la componente viene hacia acá, opuesta al movimiento, porque esto se mueve hacia la derecha, va a ser mi fuerza de roce, mi componente X, mejor dicho, de la fuerza de contacto, y mi componente Y va a ser mi normal. ¿Ok? Entonces, ¿existe fuerza de roce? B, sí, sí, existe, está acá. Y la C, B, bueno, la B2, ¿qué fuerza es mayor al el peso o la normal? Calcula. Y aquí nos piden calcular. Aquí vamos a tener una normal, aquí vamos a tener un peso, y vamos a tener que simplemente empezar a calcular. Y ya no hay mucho más que hacer. Entonces, ahora podemos aplicar al tiro lo que conocemos. ¿Bien? Entonces, dejamos como igual lo dicen así, el diagrama de cuerpo libre listo para el consumo, le llaman a veces igual en curso. Al final, eso, todo lo que dice eso es que dejen el diagrama dividido en sus ejes. Entonces, aquí, claro, tenemos la normal, tenemos la fuerza de roce y tenemos la tensión, pero la tensión está como en diagonal, así que hay que hacer que quede en sus componentes correspondientes. Entonces, ahí me quedaría a hacer acá. Entonces, aquí tenemos nuestra normal hacia arriba. Tenemos acá nuestra fuerza de roce hacia la izquierda. Tenemos nuestro peso que va hacia abajo. Tenemos nuestra tensión que va en 30 grados hacia acá. ¿Ok? Entonces, si nuestra tensión va en 30 grados hacia acá, nosotros ya sabemos cómo descomponer las subcomponentes. Bien, aquí lo que nos interesa sacar va a ser nuestra tensión en el eje X, tensión X, y nuestra tensión en el eje Y, que va a ir para allá, pero la colocamos aquí al medio. Tensión en el eje Y. Entonces, ahí nosotros podríamos llegar y eliminar nuestra tensión en diagonal. Ya tendríamos solamente nuestro diagrama de cuerpo libre como listo para el consumo o que está dividido en sus ejes principales. Entonces aquí nosotros podemos hacer de inmediato sumatoria de fuerzas en cada eje. Entonces hacemos sumatoria de... ¿qué nos piden calcular? La fuerza mayor, el peso o la normal. Hay que calcular todo, ¿no? Entonces, porque el peso y la normal están ahí. En el eje Y nos conviene, entonces. Aunque, fuerza de roce, 30, aquí nos dan los datos, más a la caja 50 kilogramos. Nación I, no la conozco, la conozco la otra ya, ta, 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 ta. Ya. Entonces, antes de empezar uno dice, la tensión es en Y y la tensión en X. Bien, pero, ¿cómo uno expresa un vector en sus componentes? Bien, entonces aquí colocamos que nuestra tensión va a ser igual, claro, a la tensión en X. Voy a escribir esto abajo mejor. Eh, ahí ordené. La tensión va a ser, según el gráfico, nuestra tensión en X más nuestra tensión en Y. ¿Bien? Eso significa igual, como uno divide en componentes, va a ser la componente X en el tombo más la componente Y en J tombo. ¿Ok? ¿Y cómo se coloca esto? Si uno conoce los grados, entonces uno aquí tiene los 30 grados, el ángulo que dicen, 30 grados, entonces uno sabía, pero esto es fácil. Si quiero sacar mi componente X, como está en el X está relacionado con el coseno. Entonces aquí me quedaría, eh, según el triangulito, vamos a hacer un triangulito rápido de velocidad acá nomás. Y nuestras dos componentes, que sería de X, de Y, de X, de Y, y esto va a ser el componente T. Como este es un ángulo recto, y estos son 30 grados, entonces tenemos al tiro de que
¿Cómo se dice? El coseno de 30 grados es igual a tx partido por t. ¿Está bien? Sí, o mejor dicho, t por coseno de 30 grados es igual a tx. ¿Bien? Eso es lo que habíamos visto. Nuestro vector es el vector mismo multiplicado por la componente ahí, según el coseno del ángulo. Entonces aquí colocamos. Eso ya lo vimos como cuando separamos vectores. Entonces tx es igual a el módulo del vector t multiplicado por el coseno del ángulo, coseno de 30 grados, en tonco, más, con el i pasa lo mismo, pero me va a dar con el seno. Entonces, vamos a correr esto un poquito más para la izquierda. Esto va a ser entonces el módulo del vector t multiplicado por el seno de 30 grados, eso en j tonco. ¿Ok? Eso sería entonces el valor de mi vector tensión. Entonces, esto de acá nos va a decir cuánto vale el módulo de tx. Aquí. Y el vector tx y el vector ti. Ya. ¿Por qué hice todo esto? Bueno, porque ahora necesito ocupar mi vector ti y necesito ocupar mi normal. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Aquí. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual aquí. En el eje Y tenemos la normal más el peso más la tensión. Vamos a llevar este gráfico más para abajo, ¿no? Ahí se nota un poquito. En el eje Y, ¿cuáles son mis fuerzas? Entonces aquí no importa el orden, nada. Todavía no coloco nada. Peso más la tensión en el eje Y, así, vectorcito, más la normal. Si se dan cuenta, aquí yo no estoy restando nada. Porque a veces uno dice, esta flecha va para arriba. Entonces, no. Sumen los vectores. Sumen los vectores. Todo lo otro sale después. ¿Bien? Pero el P es negativo. No. El P es un vector. Y que sea negativo va dentro del vector. Eso está en sus características. Aquí dice que la suma de fuerzas es igual a cero. Eso es lo que corresponde. ¿Ya? Y claro, ahí uno lo que hace automáticamente es que uno se salta al paso final y ya, el P es negativo. Así que ahí me quedaría. Pero aquí nosotros sabemos el tiro. Podemos rellenar varias cosas. El peso, ¿cuánto es? Bueno, nosotros sabemos de que el vector peso, un verdecito, ¿verdad? El peso es igual a ¿qué? A la masa por el vector de aceleración de gravedad. ¿Y eso cuánto es? La masa, ¿cuánto es? 50 kilogramos. 50 kilogramos multiplicados por la gravedad. ¿La gravedad cuánto es? Menos 9,8 metros partido por segundo. Eso bueno, coloquemos las unidades una vez. Está en kilogramos. Está en metros partido por segundo. Cuadrado, porque es una aceleración. Y todo esto está menos, va a ser en tomo. Disculpen, en j tomo. Entonces ahí vamos a tener nuestro valor de nuestro peso. ¿Ok? Entonces va a ser mg. 50g. Si es que sale por ahí de una parte. Entonces ahí ya tenemos el valor de nuestro peso. ¿Qué más necesitamos? El valor de nuestra tensión. Nuestra tensión en I, ¿cuánto es? Nuestra tensión en I es esto que está acá, y es esto que está acá. La tensión multiplicado por el seno de 30. ¿Cuánto es el seno de 30? Ahí. Entonces ahí podemos empezar a rellenar. Entonces esto va a ser aquí mg. O si le queremos colocar al tiro en componentes, entonces esto sería 0, va a ser igual a. El peso en este caso va a ser menos 50g. O sea, discúlpame. 50g, porque g es negativo, más, esto es negativo, ¿sí? Más la tensión en el eje Y. La tensión en el eje Y, esto va a ser t por el seno de 30. ¿Cuánto es el seno de 30? El seno de 30 era como 5. Sí, seno de 30 es 0,5, así que sería más la tensión. ¿Pero la tensión cuánto es? La tensión es, nos dicen acá, 100 newtons. Sí, tenemos 100 newtons. Por 0,5 más la normal en el eje J tomo. Ah, mm, ¿cómo le colocamos acá? Y recordemos de que esto está menos acá, bien, en J tongo. Tongo, esto igual va a estar en J tongo.
Ahora sí me faltaba. La normal en Jototongo. Igual. O sea, al final lo que me sale es lo que uno ya sabe. ¿Qué? Entonces ahí le va a quedar. Hagamos g igual a -10, yo creo, para que nos quede más bonito. G igual a -10. Entonces nos va a quedar 50 por -10 va a ser -500. Todos los j se van para afuera, es decir, van a quedar factorizados. Jototongo. -500. 100 por 0,5 es 50. Son más 50. Y más la normal. Y si se dan cuenta, aquí, si por algún motivo me hubiera dado, no sé, voy a estar sacando el peso, aquí yo no le coloqué menos el peso. ¿Bien? Aquí le sumé la normal, porque la definición de un vector, y se los voy a recalcar otra vez hasta el infinito, que un vector A es su magnitud multiplicado por la dirección, en este caso, no sé, pues, y tom, que uno esté haciendo. Y que todos los signos a ustedes les van a salir aquí al medio. ¿Bien? Se ahorran todo el trabajo, todas las cosas, todos los detalles de signos y cosas. ¿Bien? Entonces hay que la normal. Y ahora simplemente lo de adentro tiene que ser igual a cero. Así que ahí nos queda menos 450 más n, y quedaría entonces que 450 es igual a la normal. Esto es la magnitud del vector normal. ¿Qué me queda? Y entonces ahí nosotros, ¿cuál es la fuerza mayor? El peso no normal. Entonces nuestro peso era igual a -500 en módulo, era 500, y 450 era la normal. Así que, ¿cuál es mayor? ¿El peso o la normal? El peso era mayor. Entonces, aquí, tanto, dado que 500, o sea, el módulo del peso, que es igual a 500 newtons, módulo, va a ser mayor a 450 newtons. Esto está en newtons, sorry. Y es igual a lo de la normal. Lo de la normal. Entonces, el peso es mayor a la normal. ¿No se considera negativo el peso o se dejan valor absoluto? Claro. Depende de dónde lo estés tomando, pero la gracia es que el peso siempre va, esto igual, y el peso siempre va a ser el peso, el vector peso multiplicado por la dirección en que está. Entonces esto es J. Entonces, uno aquí, el peso sería igual a M por G, y G es negativo, así que sería todo esto igual al P de aquí. El peso negativo realmente no está, el negativo que viene de todas partes viene del G. El G es negativo. G es igual a -10 metros partido por segundo al cuadrado. Bien, o -9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Bien, entonces cuando me dicen de que si se considera negativo el peso, claro, el peso tiene una dirección negativa como vector en el eje, eso está claro, eso está acá, ningún problema. Bien, pero aquí en módulo, porque así como cuando le dicen, cuando quieren comparar las fuerzas, ¿cuál fuerza es mayor? En este caso les piden como el módulo en valor absoluto, así como mi largo de mi vector va a ser esto. O sea, el largo de mi flechita va a ser 500 newtons y 450 newtons en el arco. Entonces, ¿cuál es mayor? Simplemente el peso va a ser mayor. Y eso es claro porque al final con la cuerda uno está levantando eh, eh, uno se está quitando como esfuerzo al peso. Así como la normal ya no va a tener que levantar tanto peso porque uno está sujetando la caja. Pero eso. Bien, sigamos con otro ejercicio. Ah, espérate. No, C. Sí, sí, sí. Repite el ejercicio anterior para cuando la fuerza está inclinada a 30 grados por debajo de la horizontal. Ah, ya. Entonces, como está 30 grados por debajo de la horizontal, esto nos ahorra mucho trabajo, porque en realidad todo lo que cambie con los 30 grados acá va a ser el coseno de 30 y el seno de 30. ¿Bien? Entonces, ahora nuestra atención la llevamos para acá. Y esa es la gracia de hacer estos ejercicios como tan metódicamente, que después uno los puede ocupar de inmediato sin problema. Ahora, en vez de coseno de 30 y seno de 30, ¿con qué ángulo debería ocupar aquí mi ejercicio? Esto debería estar claro. Sí, debería salir así, automáticamente. Si se mide el ángulo desde el eje X positivo, y eran 30 grados así, inicialmente, ahora me dicen que son 30 grados por acá. Claro, yo le puedo colocar -30, que igual daría algún resultado, pero uno coloca que es 360 grados menos 30 grados. Serían 330. Aquí colocamos que 360 grados menos 30, esto es igual a 330 grados.
Ese sería coseno de 330 grados y seno de 330 grados. Eso sí tiene una calculadora. Si no, lo pueden hacer así con el vectorcito. No, no hay ningún problema. Entonces aquí nosotros vamos a tener por acá estos 30 grados. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a tener mi tensión. Voy a tener mis otros componentes. Y yo tomo por acá. Esto de aquí va a ser mi tensión por el coseno de 330 grados. Pero esto es igual como el coseno de 30. Así que esto sería multiplicado por el coseno de 30. Y esto es positivo porque la flecha va hacia la derecha. Así que no hay problema. Pero la segunda flecha va hacia la izquierda. Disculpenme, hacia la izquierda, hacia abajo. Entonces, lo de acá sería t, lo que uno diría t por el seno de 30 grados, estaría bien, pero pasa que el seno de 30 grados es 0,5. Así que aquí me quedaría menos el seno de 30 grados, porque la flecha va apuntando hacia abajo. Bien, o mejor dicho, que t por el seno de 330, pero así también si quieren, esto de aquí es igual a menos el seno de 30 grados, t por eso, y entonces ahí me quedaría menos t por 0,5 en este caso. Bien, lo importante es que se fijen de la dirección. Lo único que cambiaría con el 30 a negativo, al final va a ser la componente ahí, un menos acá. Entonces aquí, esto de acá con el seno de 330 va a quedar menos, multiplicado por menos 0,5. Este menos viene porque va hacia abajo. Y de ahí podemos sacar todo lo otro, pero nos preguntan cuál es la fuerza, el peso o lo normal. Entonces, tomamos el mismo gráfico de acá, similar. Aquí no cambia casi nada, solamente cambia que ahora la tensión en I, es decir, si nosotros tomamos nuestro grafiquito, vamos para acá, la tensión ya no va a estar para acá, la tensión va a estar hacia abajo. Entonces la tensión aquí en I, esto, este vector, voy a intentar eliminarlo lo más posible. Y como nuestra tensión en X va a ser hacia acá, nuestra tensión va a ser acá, nuestra tensión en Y va a ir hacia abajo. Eso es todo lo que tenemos. Pero de forma vectorial, la suma en el eje, entonces la suma de fuerzas en el eje Y va a seguir siendo igual. El peso más la tensión en el eje Y más la normal. Si se dan cuenta, sigue siendo exactamente lo mismo. Bien, entonces empezamos a trabajar. El peso sigue siendo igual. Vamos a colocarlo al tiro. Lo hacemos de la misma manera que estaba arriba. Era el peso va a ser 50 por G más la tensión en el eje Y, ¿cuánto es? La tensión en el eje Y va a ser T por menos 0,5, es decir, va a ser la tensión 100 por menos 0,5 más la normal. Y todo esto igual va a tener componente en J tongo, va a ser igual a 0, y de aquí es simplemente un hecho de sacarlo. Entonces esto era 500, 500 está bien. Ah, G es menos 10, así que sería menos 500 más menos 50 más la normal, y eso es igual a 0. Este J ya no importa. Así que me quedaría menos 550 más la normal es igual a 0. Entonces la normal es igual a 550. ¿Me dan cuenta aquí la normal aumentó de 500 en vez de disminuir? Entonces, mi vector normal va a ser igual a 550 en el eje J tongo. Ese es mi vector normal. ¿Bien? Y me preguntan al final cuál es mayor, el peso o la normal. Entonces en este caso, por lo tanto, en este caso, la normal va a ser mayor al peso, que el peso era, aquí está, menos 500 en módulo, así que el valor absoluto de la normal va a ser mayor al valor absoluto del peso. Significa que, claro, cuando uno le coloca en el otro caso, bueno, uno coloca en este caso, ahora uno está ejerciendo una fuerza hacia abajo, está como tirando hacia abajo este objeto, entonces la fuerza que contrarresta al peso tiene que ser mayor. Es decir, uno está ayudándole al peso, de alguna forma. Entonces la normal tiene que ser mayor. Ya. Eso, y para la 3 es lo mismo, pero con plano inclinado. Entonces, esto ya lo podemos hacer un poquito más rápido. Vamos aprendiendo un poquito más. Ese es mi número 3. Entonces, por aquí nos dicen, un bloque tiene una masa de 80 kilogramos, ¿ya? Y está en equilibrio.
Si está en equilibrio, entonces al tiro le colocamos la sumatoria de fuerzas igual a cero, porque está en equilibrio. La condición de equilibrio. No, ya. Entonces, me piden diagrama de interacciones, inventario de fuerzas y el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de interacciones. Diagrama de interacciones, aquí nosotros vamos a tener el bloque, vamos a tener la rampa, vamos a tener la tierra. Esos son los únicos tres objetos que van a estar aquí. Entonces, nosotros necesitamos ver ahora las relaciones entre estos tres objetos. Entonces, el bloque con la rampa están en contacto. El bloque con la tierra tiene una atracción gravitacional. Nada más. La rampa con la tierra están en contacto. La rampa con la tierra igual tiene una interacción gravitacional, probablemente. Y eso. Bien. Entonces, hacíamos nuestro inventario de fuerzas. De nuestro bloque, que al final es lo que nos interesa, que está en equilibrio. Si nuestro bloque tiene solamente dos fuerzas. Es raro porque uno pensaría que había más si está en equilibrio. No, no. Dos fuerzas. Entonces, vamos a tener. Primero, es una fuerza de contacto, porque está con línea continua, que hace la rampa sobre el bloque. La segunda es una fuerza gravitacional que hace la Tierra sobre el bloque. ¿Ok? Y son estas dos fuerzas nomás que se van a utilizar para sacar nuestro diagrama de cuerpo libre, increíblemente. Entonces, acá nosotros tenemos nuestro dibujito. Tomamos el centro de masa donde está la A probablemente, y de ahí colocamos. Entonces, tenemos la fuerza gravitacional que hace la Tierra sobre el bloque. Esto es igual al peso del bloque. Y la fuerza de contacto que hace la rampa sobre el bloque la unidad solamente la fuerza de contacto. ¿Ok? Entonces el peso generalmente nosotros lo va como verde, así que dejémoslo ahí. El peso va a ir hacia abajo, o sea, no hay ninguna otra forma de que esto venga para acá. ¿Ok? Y nuestra fuerza de contacto de la rampa, uno diría, que tiene que cancelar ahí, hay que tener cuidado. Entonces aquí lo importante de esto es que va a haber una fuerza de contacto, dicen que está en equilibrio, así que hay que ver todo. Entonces aquí hay que tomar nuestro eje de coordenadas que corresponde. Entonces uno puede decir que la fuerza de contacto puede ir, no sé, para azul, eh, puede ir perpendicular, pero uno sabe que tiene que haber un roce, entonces uno la puede colocar así hacia arriba sin ningún problema, más que nada para que, entre comillas, se cancelen nuestras fuerzas. Tendremos nuestra fuerza de contacto, y acá nosotros tendríamos nuestro vector, y aquí tendremos nuestro peso. Entonces parece bastante sencillo, ¿ok? Pero no es tan sencillo más que nada por la inclinación. Entonces, ¿cómo uno hace aquí para la inclinación? Para esto, generalmente cuando uno tiene un gráfico inclinado, uno lo que le conviene sacar aquí van a ser la normal y la fuerza de roce. Eso ya uno sabe que tiene que sacar. Eso uno va a saber de que al final la fuerza de roce va a ser la componente que va a ir tangencialmente, opuesta como al movimiento, o sea, hacia donde vaya, realmente ya. Esa va a ser mi fuerza de roce, que va a ser la componente X de la fuerza de contacto. Y mi fuerza normal es la fuerza que está perpendicular al eje de acá. Tiene que dar 90 grados. Al 90, pero esto más o menos así. Realmente, y esta va a ser mi fuerza normal. Entonces, ¿cómo uno lo representa mejor? Mejor uno hace un eje de coordenadas que va a estar girado. Entonces, mi eje de coordenadas va a ser así. Yo voy a tener mi eje X, y voy a tener por allá mi eje Y. APP. Entonces, ahora lo hacemos. Aquí va a estar mi origen, mi caja, y mi peso va a estar respecto a este eje X como ladeado. Un poquito, entonces va a estar una, una componente así. Eh, Ahí probablemente. Si no está mi peso. Si este es mi eje X, si este es mi eje Y. Mi fuerza de contacto entonces va a estar para acá, puesta el peso, para que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero.
¿Ok? Y de ahí nosotros colocamos lo que nos falta. Sería como para nuestro eje X y nuestro eje Y. ¿Ok? Entonces, para nuestro eje X, nosotros todavía no tenemos nada acá, pero podemos colocar así, vamos a colocar esto. Bien, pero podemos hacer ciertas cosas. Podemos tomar de que nuestro peso se va a dividir en dos vectores. Nuestra componente X del peso, entonces esto va a ser el peso en X, y nuestra componente Y en el peso, peso en Y. Y si se preguntan cuál es el grado que está acá, el ángulo aquí tiene que ser 20, ¿ya? ¿Y cómo lo sacan eso? Bueno, ustedes, hay muchas maneras de sacar esto, ¿bien? Pero generalmente el ángulo que está ahí es el mismo ángulo que está aquí desde la base. ¿Cómo lo pueden sacar? Mucha trigonometría, no, no trigonometría, es geometría nomás. Pueden extender acá, o hacer nuestros ejes, esta es la componente X, y así. Entonces se preguntan ya, ¿cuánto va a ser este ángulo de acá? Y de ahí lo pueden sacar. Si eso es 20, entonces esto va a ser 80 por el triángulo y empiezan a sacar. ¿Ya? Pero generalmente el ángulo que les dan debería ser el ángulo que ocurre. Ahí, ¿ya? Si no, siempre es el ángulo que tengan como de inclinación. Siempre que tengan aquí un alfa, ese ángulo alfa va a salir desde aquí, desde el eje. Bien, entonces tenemos en el componente Y y la componente X, y la fuerza de contacto va a tener de nuevo dos componentes. La fuerza de roce, que va a ser la componente X de la fuerza de contacto, y una normal. Estará aquí. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestro diagrama, y esto evidentemente igual tiene que ser 20 grados para que se cancele. Y con eso estaríamos. Entonces, ahora digamos, mi cuerpo libre está listo. Bien B, utilizar la condición de equilibrio y encontrar los valores de todas las fuerzas, peso, normal y fricción. ¿Ya? Entonces, la condición de equilibrio que nos dice, el equilibrio significa que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, para la B, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y si lo quisiéramos hacer así como ordenadamente, realmente esto sería la fuerza de contacto más el peso tendrían que ser igual a cero. Eso es estrictamente lo que haces. Pero nosotros ya sabemos descomponer en componentes y no tenemos que hacernos todo el cacho. Entonces al tiro empezamos a descomponer, no sé, en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual aquí. Fuerzas en el eje X, ¿cuáles son? Está el peso en X más la fricción. Entonces esto va a ser el peso en X, si se dan cuenta que yo no estoy restando nada, más la fuerza de roce. Esto es igual a cero. Esto significa sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, ahora, el peso en X, ¿cómo se escribe? Bueno, nosotros vemos acá. El peso en X, al final va a ser la componente aquí. Esto va a ser mi peso en X, en el triangulito. Hacemos este triangulito de acá. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Peso en X va a ser igual a mi peso original multiplicado por, en este caso nos conviene con el seno, coseno, con el opuesto. El opuesto es el seno, por el seno de 20 grados. Y de ahí se fijan si nos corresponde el signo. El seno de 20 es un número positivo. P, con el P no hay problema. Así que esto sería P por seno de 20 sin ningún atado. Sí, positivo. Bien. Esto sería P por el seno de 20 más la fuerza de roce. ¿La fuerza de roce cuánto es? La fuerza de roce, bueno, es la misma fuerza de roce en la dirección. Esto me faltó aquí en Itongo. Más la fuerza de roce es la fuerza de roce en Itongo. Esto es igual a cero. Entonces ahí uno puede sacar los signos. Me queda entonces el peso por el seno de 20 grados más la fuerza de roce. Tiene que ser igual a cero. Sacamos estos itongos. Y aquí me queda entonces de que la fuerza de roce es igual al peso por el seno de 20. Entonces, fuerza de roce es igual a menos el peso. Menos el peso por el seno de 20. ¿Cuál es el peso del objeto? Entonces aquí nosotros, el peso del objeto, eso es igual a masa por ahí, o el peso es igual en este caso a 80 kilogramos por menos 10 metros partido por segundo. Entonces, todo esto va a estar en newtons al final. Kilogramos por metro partido por segundo cuadrado es newton. Menos 80 por 10 y sería reemplazar.
Fuerza de roce sería igual a menos por menos. Este menos de aquí, pues este menos de aquí, me va a quedar como más. Se me quedaría más. Siento que hice algo mal. Algo me está, sume alguna cosa mal. Fuerza de roce en X, esto está bien. Peso negativo. Ah, el peso es negativo, pero la componente es positiva. Si la componente es positiva, X, respecto a mi eje de coordenadas, esto está positivo, ¿cierto? Entonces, esto de aquí me tiene que dar positivo. Sin embargo, este P que coloqué aquí yo, el P que coloqué ahí yo, ese P, ¿dónde está ese P? Me va a dar negativo. Entonces, lo que hice mal aquí, no seguir mis reglas, entonces. Claro, no seguí mis propias reglas. Si este peso es negativo, entonces mi componente en X tiene que ser aquí menos P en 20 seno de 20. Claro, porque mi P es negativo por la gravedad. Es masa por menos G y me queda. Sí, entonces me quedaría menos P, y me quedaría más P, ahí funciona. Sí. Porque no tiene sentido de que me dé al final una fuerza de roce positiva si mi positivo está hacia la derecha. Entonces aquí me quedaría 80 por 10 serían 800 por el seno de 20. Y eso en newtons. Y seno de 20 está en grados. Seno de 20 grados es 0,34. Y eso multiplica por 800. Me queda 273,66. ¿Ya? Fuerza de roce en módulo debe ser 273,616. Sería mi fuerza de roce. Ok. Fuerza de roce está lista. Pero al final queda P positivo por el menos 10 de la G. Sí, queda P positivo por el menos 10 de la G. Aquí está. Entonces el menos 10 está acá. Esto era positivo acá. Pero aquí no sé por qué le coloqué. Ah, negativo aquí. Ah, y aquí quedó positivo. Porque se pasó restando nomás. Este menos, porque aquí está. Esta es la resta. Pasé este menos P seno de 20 hacia el lado derecho de la ecuación. Entonces, como está menos, pasa como más. Me queda P por seno de 20. Pero P, recordemos que adentro tiene el negativo del menos 10. Eso es lo que no hay que olvidarse. ¿Ok? Entonces, sigamos. Fuerza de roce, tan. La normal. Entonces, algo más en el eje X que podemos sacar. Bueno, el peso ya lo sacamos, la fuerza de roce igual, podemos sacar en el eje Y. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sería entonces, ¿cuáles son mis fuerzas en el eje Y? Mi normal más el peso en el eje Y. Entonces, mi normal más el peso en el eje Y. Es igual a 0. Entonces, ¿cuánto es mi peso en el eje Y? Ah, vemos acá. Mi peso en el eje Y va negativo, así que mi peso en el eje Y sería igual al peso por el coseno de 20 grados. Bien, esto es positivo, esto es más negativo, así que ¿tiene sentido que esto sea negativo? Sí, va para abajo. Porque dentro del P está el G igual a menos 10. Así que peso en I es P por coseno de 20. Más P por coseno de 20 grados en eh, y tongo, ¿no? A 0. Y la normal, bueno, la normal no sabemos nada de ella, pero sabemos que es la fuerza de contacto por tanto, pero de ahí vemos eso. La normal por J. Entonces aquí sacamos la J no nos interesa, la normal va a ser igual, pasamos restando al tiro al lado, a menos P por el coseno de 20 grados. Y de aquí, ahí está listo. Menos P, menos 80%, entonces sería, ¿dónde está esto? 200, me topé un poco. ¿Está bien? Por el seno de 20, y esto es negativo. Ah, aquí me falta un menos, claro. Esto es menos 800. Menos 800, ¿está bien? Sí. Y menos 273. Claro, ahí nos sí nos faltaba un menos que no estaba ahí. Porque la fuerza de roce tiene que ser negativa, va hacia la izquierda. Está bien. Y la normal, entonces es menos. Wow. La normal
sería menos, aquí 800, menos 800, así que sería 800, por el coseno de 20. ¿Y el coseno de 20 cuánto es? El coseno de 20 era, esto es 0,3, bien, multiplicado por 800, 751,75. Por coseno de 20, normal sería 751,75 metros. A ver, ¿y el valor de mi normal? Entonces, ¿aquí qué me piden? Ahora todas las fuerzas. Ah, ya. Igual, importante, aquí no está escrito como fuerza, y tendrían que colocarlo así. Mi normal es igual a 351,5 newtons en J tombo, porque ahí es una fuerza en newtons. Acá igual. Entonces mi fuerza de roce sería exactamente lo mismo, pero como es fuerza, esto tiene que ser un vector, y esto tiene que ser en I tombo. Bien, ahí estaría como fuerza, porque le pide la fuerza, entonces las fuerzas tienen dirección. Y tendría la fuerza, tendría la normal. ¿Qué vectorcito me faltaría acá? Ya, veamos acá. ¿Conozco el peso? Sí. ¿Conozco el peso en X? Sí. ¿El peso en Y? Sí. ¿La normal? Sí. ¿Conozco la fuerza de roce? Sí. ¿Conozco la fuerza de contacto? No, pero la puedo sacar. Porque aquí saco que mi fuerza de contacto es mi normal por el coseno de 20, o mi fuerza de roce por el seno de 20. Entonces, la fuerza de contacto, realmente lo que hicimos ahí, mi fuerza de contacto va a ser igual a mi normal más mi fuerza de roce. Entonces podemos sumarlo al tiro. De hecho, nos ahorramos todo el trabajo. Porque ya tenemos la normal aquí. Tenemos esto en newtons, en J tongo, más el de acá arriba, más en I tongo. Entonces aquí uno saca de inmediato cuánto sería nuestra fuerza. Espera en I tongo. Cuando simplemente las dos fuerzas son componentes. Y ahí estaría. Bien, como que uno se salta aquí un paso, dado que uno recuerda, la definición de fuerza. Entonces, una fuerza más la otra. Eso era lo que era al final mi fuerza de aquí. Mi fuerza de contacto es la suma de la normal más la fuerza de roce. Entonces, en la suma de la normal y la fuerza de roce me queda esto de aquí. 751 newtons en J tongo menos 173 en I tongo. Ahí estaría mi fuerza de contacto. Eso. ¿Una duda, alguna consulta? No, no. Bien, la grabación.